Estas son imágenes de una de las protestas de Colombia. Millones de personas se están manifestando a lo largo de todo el país. Las protestas fueron disparadas por la aplicación de una reforma tributaria a manos del actual gobierno liderado por el presidente Iván Duque, y se han convertido en noticia en todo el mundo. Colombia vive ya 24 días de paro. Bogotá, otro día de marchas, protestas. En Colombia se cumplen 27 días de paro nacional. Protestas como lo que hay a mi alrededor se están repitiendo por toda Colombia. Esto llevó a que la reforma diera un paso atrás. El retiro del proyecto Pero aún así, las protestas nunca cesaron. Entonces, ¿por qué está protestando realmente el pueblo colombiano? Las razones de las manifestaciones son variadas, pero se pueden resumir en 4 ejes principales: la reforma tributaria, la crisis económica, la reforma de salud y el descontento social. El 28 de abril, el gobierno colombiano lanzó la propuesta para realizar una reforma tributaria, hecho que enojó al pueblo colombiano. Esto empezó el 28 de abril, pero para el 5 de mayo ya es internacional. Para realizar esta investigación, hablamos con Mariana Ríos Mejía y con su pareja Andrés Felipe Mosquera. La manifestación inicia, convocada por el Comité Nacional del Paro, en una exigencia fundamental que era el fin de la reforma tributaria. La reforma tributaria, llamada por el gobierno Ley de Solidaridad Sostenible, fue la chispa que encendió el fuego. En esta reforma pretendían como mayor objetivo recaudar un total de 23 billones de pesos colombianos. Esta ley en su teoría pretende ampliar la base de recaudación de impuestos, evitar que la deuda colombiana crezca y crear un fondo para la conservación ambiental. Sin embargo, el problema provenía de dónde se iban a sacar estos fondos. El ministro de Hacienda de ese momento, Alberto Garrasquilla, aseguró que un 73% de esta recaudación se iba a sacar de las personas naturales, aplicando diferentes medidas. Estamos hablando de que las entidades del sector financiero están tributando entre el 2.5 y el 2.8% de su capital, mientras que personas que tengan pequeñas y medianas empresas llamadas en el país MIPYMES están tributando un 17% de su producción de capital. Eso ataca directamente a la clase media. Pero la reforma tributaria no fue el único factor que llevó al pueblo colombiano a la manifestación. En realidad, la reforma fue la gota que derramó el vaso, pero era un vaso que ya venía lleno. Era un vaso que ya venía a punto de colapsar. La llegada del COVID-19 y la cuarentena a Colombia intervino activamente en estos temas. Y es que hasta el 2019 Colombia había dado grandes pasos en la erradicación de la pobreza, pasos que se retrocedieron durante la pandemia 2020. De que este país cada vez va empobreciéndose más, de que la brecha social es mucho más marcada y el que es pobre ahora está mucho más pobre, la clase media ya está sobreviviendo y hasta las personas acomodadas están sintiendo la situación económica un poco más difícil. Según los datos del DANE, más de 21 millones de personas están en condición de pobreza y casi 8 millones en condición de pobreza extrema, llegando así a los niveles que tenía el país en el año 2009. Hay que tener en cuenta que cuando nuestro país es más tendiente a ser un país de servicios, en una pandemia como la que estamos viviendo, es mucho más difícil que las personas puedan sobrevivir. La pandemia no solo afectó al sector económico colombiano, sino que también afectó al sistema de salud. Cabe destacar que Colombia está transitando su tercera ola de contagios y tuvo una de las peores consecuencias de América Latina, con un total de 2.800.000 casos y más de 73.000 muertos. Esto luego se extiende a el fin de 4 reformas que el gobierno venía impulsando. Las más importantes, sin embargo, entonces eran la reforma tributaria y la reforma a la salud. En medio de esa situación, el gobierno colombiano decidió lanzar un proyecto de una reforma del sistema de salud en el cual se pretende cambiar la organización estructural del sistema de salud. Hay que aclarar que en Colombia sí tenemos salud gratuita, ¿cierto? Las personas que son de estrato 1 y 2 y que tengan un puntaje del CISBEN muy bajito pueden acceder a la salud gratuita. Pero si una persona, por ejemplo, con una enfermedad, una patología considerada de un nivel mucho más grave, necesita una intervención quirúrgica, necesita un medicamento específico, no se lo dan porque no lo cubre el seguro. Entonces, ¿qué debe hacer un ciudadano de bajos recursos que tiene un régimen subsidiado? En tutelar.
y la tutela es un procedimiento muy lento y muchas personas esperando la respuesta a la tutela se han muerto. El objetivo de esta reforma consiste en acercarla a un modelo estadounidense en donde la gran mayoría de la salud es paga a través del sistema de obras sociales. De manera tal que el sistema de salud ya no cubriría las patologías que sufre el paciente, que ya hoy son difíciles de tratar. Esto, sumado a la crisis económica y a los nuevos impuestos, aumentó más el descontento social, un descontento que viene sucediendo hace ya mucho tiempo. El colombiano se ha cansado de, no tener acceso a sus derechos fundamentales, se ha cansado de ver violentados y vulnerados sus derechos constitucionales. Hay una desconfianza enorme en las instituciones. Y es que esta no es una de las primeras movilizaciones por parte del pueblo colombiano, sino que se vienen replicando hace muchos años. En el año 2019 también se realizaron una serie de marchas para pedir al gobierno de Duque que cumpliera con el proceso de paz con la FARC. ¿Por qué la protesta no acaba? Es porque no solo era la reforma tributaria, no solo era la reforma a la salud, no solo era la reforma al Código Civil, es la necesidad de reformar la política estatal. Pero para entender esto, tenemos que remontarnos más atrás en la historia. Las FARC-EP son un tema sensible para la sociedad colombiana, que trazó un gran camino en la historia como país. Entre los años 1964 y 2016 se desarrolló en el país un conflicto armado interno entre las fuerzas paramilitares del gobierno y las FARC-EP, un grupo guerrillero de la extrema izquierda. Este conflicto le costó al país 262.000 muertos. Entonces, eso que sucedió en el campo, que desde el gobierno se dijo necesitamos resultados, y ellos tradujeron resultados a entregar bajas, eso que sucedía en el campo fue lo que produjo la muerte de muchísimas personas inocentes. Son 6.402 personas en este momento ya identificadas por la JEP. Finalmente, en el año 2016 en la ciudad de La Habana se firmaron los tratados de acuerdo de paz, en los cuales se acordó el cese indefinido de las acciones militares de ambos bandos. Volviendo al 2020, este es uno de los temas más claves en las movilizaciones, en el cual el pueblo colombiano acusa al gobierno de no cumplir estos acuerdos de paz. Eso también es una de las razones por las que se están movilizando las personas todavía a este punto, porque se está exigiendo una reforma a la policía y una reforma al ESMAD. Todos estos temas, sumados a la corrupción del gobierno de Duque, hacen que el pueblo colombiano esté en un gran malestar. Y hay datos que manifiestan una pérdida de 50 billones de pesos al año por corrupción estatal. Sin mencionar que esta corrupción en el gobierno permite situaciones de violencia policial, dándole la posibilidad al ESMAD de ejercer violencia contra los manifestantes. Que el ESMAD es una fuerza policial que está creada exclusivamente para la dispersión de las marchas. Se supone que ellos solamente deben intervenir cuando ya las personas están atacando al bien público o están atacando a los civiles. Y es que no son una fuerza antidisturbios, son una fuerza represiva. Es una fuerza represiva porque no realiza procedimientos de captura legales en el marco de la Constitución y la ley para procesar adecuadamente a aquellas personas que se salgan, del marco de la protesta pacífica e incurran en acciones delictivas. Justificando esta violencia y diciendo que dentro de la manifestación hay infiltrados. Algunos vándalos violentos con vínculos en organizaciones criminales han querido mimetizarse en la protesta. Esto llevó a que se agregara a las razones de la marcha las quejas sobre violencia policial, volviéndose hoy en día la cara más importante de la manifestación. Era impresionante escuchar las denuncias, los estados de los contactos, los en vivos de Instagram del ciudadano denunciando que la policía estaba capturando de manera ilegal y desapareciendo a los manifestantes. 24 días de paro y nada que cesa la violencia. El foco de los grandes medios de comunicación del país está hacia lo que hacen los manifestantes y no hacia lo que está pasando detrás de todo esto. Más allá de lo que muestran muchos medios, las marchas que están sucediendo en Colombia son pacíficas y no buscan atentar contra la policía ni contra los espacios públicos. Hay mucho por hacer en cuanto a pedagogía política, pero
pero yo creo que se va viendo un cambio importante. Simplemente buscan que las cosas como país cambien y se modifiquen para poder así dejar un país mejor, sin corrupción para los colombianos del futuro.